Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, habiendo de nuevo mucha gente con Jesús y no teniendo qué comer, Él llama a sus discípulos y les dice: Siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntaba: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces él mandó a la gente acomodarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes y dando gracias, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran, y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Fueron unos 4,000, y Jesús los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Reflexión. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos con un pasaje en el que Jesús realiza un milagro de multiplicación, un acto de generosidad, un gesto de compasión inmensa hacia la multitud que le sigue. Este episodio, que a muchos nos resulta familiar, es mucho más que un simple milagro de alimentación. Nos habla ante todo de la abundancia de la misericordia de Dios y del amor concreto y tangible que Jesús tiene por cada uno de nosotros y, a través de él, por toda la humanidad. El Evangelio nos relata cómo Jesús, ante la necesidad de la multitud que lo seguía, se ve movido por la compasión. Es importante notar que la multitud había estado durante 3 días junto a Jesús sin tener suficiente comida, lo que subraya el sacrificio y el compromiso de aquellas personas que, por amor a la enseñanza de Cristo, permanecieron con Él sin importar las dificultades. Había un hambre más grande que la física, el hambre del Espíritu, la sed de la palabra y la profunda necesidad de una cercanía con Dios que solo Jesucristo podría satisfacer. Pero Jesús no se limita a reconocer el sufrimiento de las personas desde la distancia. Lo que lo hace tan único es que Él se compadece y se hace responsable. Le dice a sus discípulos: Siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Esta frase de Jesús revela 2 cosas muy importantes. En primer lugar, la humanidad de Jesús, que como ser humano experimenta el sufrimiento ajeno. Pero en segundo lugar, una realidad más profunda, y es que la compasión de Jesús no es un sentimiento pasajero, sino una manifestación activa de su amor. No basta con reconocer el dolor, Jesús quiere aliviarlo, y es esa voluntad de actuar lo que revela su misión en el mundo: darnos vida en abundancia, llenarnos de esperanza, de paz y de todo lo que necesitamos, no solo materialmente, sino también espiritualmente. A la preocupación inmediata por el hambre, los discípulos reaccionan de manera lógica y humana. ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? En realidad, sus palabras son una representación de la limitación humana, del estrechamiento de visión ante lo imposible. Los discípulos ven la multitud, ven la escasez de recursos, 7 panes y algunos pececillos, y concluyen que es una tarea imposible. La mirada humana siempre es limitada. Sin embargo, aquí es donde vemos la diferencia entre las posibilidades humanas y las divinas. Jesús, ante esta limitación, nos enseña que para Él no existen imposibles. En medio del desierto, en la aparente falta de todo, Él actúa de manera milagrosa. Nos muestra que cuando nos ponemos en sus manos, cuando damos lo que tenemos, por pequeño que sea, Él lo toma, lo multiplica y lo transforma en algo mucho más grande de lo que nunca hubiésemos imaginado. Los 7 panes y los pocos peces se convierten en una abundancia que puede alimentar a una gran multitud. Y lo que es aún más impresionante es que después de que todos comieron hasta saciarse, sobraron 7 cestos llenos de restos. La generosidad divina nunca tiene límites. La providencia de Dios siempre supera nuestras expectativas humanas. En este milagro, la compasión de Jesús se traduce en un acto concreto de solidaridad con las necesidades humanas.
Jesús no solo predica el amor, sino que lo vive de manera radical, proveyendo con lo que hay y transformándolo para alimentar y dar fuerza a quienes lo siguen. Este gesto también es una metáfora hermosa de la Eucaristía. Jesús toma lo que tenemos, lo parte, lo bendice, lo distribuye, y a través de ese gesto no solo sacia el hambre física, sino también el hambre de paz, el hambre de amor, de justicia y de consuelo que todos llevamos dentro. En la Eucaristía, Él se da a sí mismo como el pan de vida, y aunque somos muchos, siempre hay suficiente, siempre hay más que suficiente en su misericordia. El hecho de que sobraran 7 canastos llenos de trozos es otro símbolo poderoso que nos habla de la abundancia de la gracia de Dios. Cuando nos confiamos a Dios, cuando nos entregamos en sus manos, Él no solo satisface nuestras necesidades inmediatas, sino que también nos llena de sus gracias de manera desbordante. A veces en nuestra vida sentimos que nuestra espiritualidad es escasa, que nuestras fuerzas se han agotado, que nuestras dificultades son demasiado grandes. Sin embargo, este milagro nos recuerda que Dios puede hacer más de lo que imaginamos, más allá de lo que creemos posible. Cuando confiamos en Él, recibimos más de lo que necesitamos, tanto a nivel material como espiritual. El amor de Dios no tiene medida, y el misterio de su presencia se nos da siempre con generosidad. El contexto en el que ocurre este milagro, un lugar desértico, también tiene un significado importante. El desierto es en la Biblia el lugar de prueba, el lugar donde el pueblo de Israel caminó durante su éxodo, el lugar de carencia, de escasez, de desesperanza. Pero en medio de ese desierto, Jesús se presenta como el verdadero pan que sacia, como la fuente inagotable de vida. Y así como Dios proveyó el maná en el desierto a sus ancestros, Jesús actúa de la misma manera. Nos da pan, el pan de vida, el alimento que realmente satisface lo más profundo de nuestro ser. Nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que aprender a mirar el mundo a través de sus ojos. La compasión debe ser el principio que guíe nuestra vida cristiana. Jesús no espera de nosotros que respondamos a las necesidades del mundo con nuestros propios recursos limitados, sino que nos llama a ofrecerle a Él lo que tenemos, por pequeño o insignificante que nos parezca, y dejar que Él transforme ese pequeño gesto en algo grande. La verdadera multiplicación de bienes no se logra solo con nuestros esfuerzos humanos, sino con la acción de Dios que usa nuestras manos, nuestro corazón y nuestra obediencia. Por otro lado, este evangelio también nos invita a reflexionar sobre el compromiso del pueblo de Dios con los demás. Los discípulos, al igual que muchos de nosotros, pueden caer en la tentación de pensar que las dificultades son insuperables. A veces nos sentimos abrumados por el sufrimiento humano, la pobreza, la injusticia y la violencia en el mundo. Nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer para aliviar tanto dolor? Pero el milagro de la multiplicación nos responde que, con fe en el poder de Dios, con pequeñas acciones de caridad y compasión, podemos transformar una situación de necesidad en una oportunidad para compartir el amor de Dios. Por último, es esencial notar que Jesús, después de haber dado de comer a la multitud, los despide. Los deja satisfechos y los envía de vuelta a sus hogares, ya no con hambre, sino con el pan que solo Él puede dar. Este gesto también es un recordatorio de que Jesús nos alimenta con su presencia, pero no solo para quedarnos, sino para que podamos llevar su amor y su generosidad a otros. Hermanos, hoy más que nunca vivimos en un mundo que tiene hambre. No solo hambre física, sino hambre de paz, de justicia, de fraternidad y de amor verdadero. Jesús, con este milagro, nos enseña a ser generosos, a no temer compartir lo que tenemos, porque con Él nuestras limitaciones no son un obstáculo. En Él siempre hay suficiente, y no solo para saciar nuestras propias necesidades, sino también para compartir con los demás. Que cada uno de nosotros abra su corazón al Señor, reconociendo que, aunque tengamos poco, en sus manos ese poco puede ser más que suficiente. Amén.